Hola, en este video vamos a ver la descripción del circuito que les estoy mostrando en forma esquemática sencilla. Tiene dos datos de entrada que van a ser magnitudes BCD de 4 bits, o sea Standard Logic Vector, y una señal de modo de un solo bit. Las salidas van a ser los 4 dígitos de un display de 7 segmentos y un LED, porque la idea es ejecutar este programa en la siguiente plaqueta, que es la DE1 de Altera. Entonces acá tenemos el display con los 4 dígitos. El LED que voy a usar es el noveno bit, el 09, el LED rojo. Voy a usar estos 4 interruptores para generar la señal A, estos otros 4 para la señal B y el interruptor número 9 para generar la señal de modo. Entonces, en los próximos videos veremos cómo hacemos para usar la plaqueta. Ahora, la idea es generar este circuito para la plaqueta. Entonces tenemos las señales de entrada A y B, las vamos a ver en los dígitos 0 y 1 del display. Por eso son magnitudes BCD. Y luego tenemos que A y B van a ser comparadas en un comparador genérico de magnitudes, y la señal A mayor que B en 1 nos va a permitir en un multiplexor seleccionar A o B a la salida del mismo, para después, si la señal de modo lo permite, o sea está en 1, ver ese valor en el dígito segundo, o sea 0, 1 y 2, ¿no? Las mismas señales A y B van a entrar a un sumador de magnitudes cuya salida, que en este caso la vamos a corregir para que sea BCD, va a ir al multiplexor anterior. Si la señal de modo está en 0, entonces a la salida de ese multiplexor vamos a tener el resultado de la suma en BCD, que se va a mostrar en el bit, en el display, en el dígito 3. Si ese valor de la suma es mayor que 9 y está entre 9 y 15, entonces se va a activar un indicador que va a encender un LED. Entonces, si el número, por ejemplo, fuera el 13, vamos a ver en el display, en el bit 3, un 3, y el LED se va a encender en 1 para indicar que habría un 1 en un dígito más significativo que no tenemos en la plaqueta. Vamos a instanciar el comparador, instanciar el sumador, y tenemos que instanciar la descripción del display de 7 segmentos de 4 dígitos, que les voy a mostrar cómo se hace porque esa no la habíamos visto. En realidad no es nada nuevo, es como una aplicación de la descripción que vimos para la memoria ROM. Entonces, nuestras entradas para el display, como son 4 dígitos, suponemos 4 entradas, A, B, C y D, y las salidas son los 4 dígitos, o sea los displays que van de 0 a 3. En la arquitectura, como habíamos visto en la ROM, tenemos una tabla de constantes que la llamo num. Las constantes las denominamos por convención siempre con letras mayúsculas, que va a ser de tipo segmentos. Entonces, en el renglón anterior le digo type segmentos, es un nuevo tipo de datos que va a ser array, o sea un arreglo que tiene de 0 a 15, o sea 16 renglones o filas, y va a constatar de Standard Logic Vector de 6 a 0, porque son 7 segmentos. Entonces escribo la tabla que me permite ver en el display los distintos números BCD. Para eso tengo que tener la documentación de la plaqueta de Altera. Está hecho, pensado para ejecutar en esa plaqueta. Una de las
de la información que me da la plaqueta es que los segmentos, acá dice, son activos en bajo, conexión ánodo común. Pero como para el ser humano es más fácil pensar en activo en alto, es lo más natural, la tabla la hago para activo en alto. Y luego cuando lo uso el inversor, o sea, NOT, adelante. Así la puedo adaptar. Bueno, para constituir la tabla, cada elemento, me tengo que fijar en la documentación del manual de Altera. Entonces, me fijo, por ejemplo, acá cómo están conectados los segmentos y la información. Ven, el segmento que normalmente uno llama A, Altera lo llama 0, 1, 2, 3, bueno, así. Entonces me voy fijando, para hacer el número 1, por ejemplo, tengo que tener activo el 1 y el 2. Entonces, en mi descripción, para el número 1, tengo activo los segmentos 1 y 2. Como puse 6 down to 0, quiere decir que el 0 es el bit menos significativo. Y así fui construyendo la tabla. Una vez que superé el 9, le doy del 10 al 15 el valor de apagado. En lógica positiva que estamos usando, apagado es todos los segmentos en 0, que después pondré un NOT para que sea todo en 1. En la parte del cuerpo de la arquitectura, lo único que tengo es como salida cada dígito. Entonces accedo, escribo ese valor usando mi entrada como subíndice de la tabla. Ya vimos que para hacer esto tengo que usar la función toInteger y decirle a esta función que considere el dato de entrada, que es una magnitud, entonces como unsigned. Para poder usar unsigned y toInteger necesité incluir el package numeric standard. Bueno, y así para cada dato de entrada. Ahora vamos a ver la descripción del circuito en análisis. El circuito, recuerdo, es este. Entonces tenemos que instanciar el comparador, instanciar el sumador e instanciar el display y además hacer alguna lógica adicional. En la parte de la entidad, entonces tengo mis dos datos de entrada, Standard Logic Vector de 3 down to 0, tengo el indicador de modo I, que es Standard Logic, y como salida, por un lado tenemos los 4 dígitos del display y por el otro lado esta señal no BCD la llamé, que va a activar el LED. Bueno, como un comentario, entonces los segmentos de la plaqueta son activos en bajo, ánodo común, y el LED se activa en 1. Ahora, en la parte declarativa de la arquitectura, tengo una serie de señales que van en la parte declarativa entre el is y el begin. A la señal que tenía del port del comparador mash o, he necesitado definir una señal que se llama mayor, otra menor. Estas tendrán que ver con el comparador. Esta señal CO tiene que ver con el acarreo de salida de la suma. Esta señal de suma tiene que ver con la suma que sale del sumador. Y esta señal que llamé suma BCD es una suma corregida para contemplar nada más que el caso que sea el resultado de 0 a 9 y excluir los que van de 10 a 15. Esta señal salcomp es la salida del comparador, que puede ser A sub I si A sub I es mayor que B sub I, o si no, B sub I si es al revés. Y esta señal auxiliar BCD tiene que ver con el caso en que la salida de la suma vaya entre 10 y 15. Ahora recordemos cómo instanciamos componentes.
vamos a instanciar entonces tres componentes. El comparador de magnitudes genérico, entonces lo vemos, ese es la descripción del comparador de magnitudes, entonces la tenemos que tener en nuestra propia biblioteca, library, que se llamaba Mi Biblioteca. Y además tenemos, o sea, fíjense que acá tuve que incluir Mi Biblioteca y como package componentes, que es el mío. En ese package tenemos que poner como componente todos los que usemos acá, como habíamos visto en el ejemplo anterior. Entonces vamos a abrir las descripciones para ver por qué hice este mapeo. Entonces vamos a File, Open, a Mi Biblioteca, vemos que ahí están las descripciones que voy a usar, el comparador de magnitudes. El que habíamos hecho antes era comparador de enteros, la única diferencia, la vamos a ver ahora. La adaptación para que sea comparador de magnitudes y no de enteros es que en lugar de usar assigned, usé unsigned en la comparación. Cambié esa palabra y ya lo convertí en comparador de magnitudes. Estoy usando por supuesto el package numeric standard. Bueno, esta era la descripción del comparador. Vamos a cerrar. Entonces teníamos generic map, en este caso va a ser N4. Las entradas, fíjense que las entradas que teníamos eran A y B, digamos, y ahora las voy a mapear con las mías de este nuevo circuito y también se llaman A y B. Entonces no hay ningún problema que de un lado de la flechita de mapeo y del otro tengamos el mismo nombre. Así como habíamos visto que podíamos repetir el nombre en distintos componentes, y acá lo estoy haciendo, también pueden tener el mismo nombre de un lado y del otro de la flechita. Tenemos gran libertad con respecto a los nombres, debido a que el contexto es diferente cuando se los usa, de manera que no hay confusión posible. Después, al port de entrada, de salida, que se llamaba mash o, ahora lo mapeo en una señal que yo llamé mayor y el menor en una señal que llamé menor. Pero si me fijo en la descripción del comparador de magnitudes, veo que también tenía igual, pero acá en el circuito que estamos viendo, el igual no lo estoy usando, no lo necesito. Entonces, ¿qué hago en este caso cuando hago el mapeo? Directamente, como estoy usando mapeado nominal, el igual no lo pongo. Como no lo voy a usar, no pongo ese port, no hago el mapeo. No hay ningún problema. Por eso justamente uso el mapeo nominal, que es el recomendable. Ahora voy a instanciar el sumador de magnitudes. Entonces vamos a ver la descripción. El sumador de magnitudes. Vemos que tenemos un generic n. Por default era el valor 3, entonces ahora en generic map le pongo n y le asigno en el mapeo un 4. Después, si vemos las señales de entrada, se llamaban A y B. Teníamos un carry de entrada y fíjense que el carry era Standard Logic Vector. Como es un solo bit, estaba definido como 0 down to 0. ¿Por qué lo teníamos como Standard Logic Vector? Porque en esta instrucción, al sumar, teníamos que tener todos del mismo tipo. Entonces no podía ser Standard Logic, tenía que ser definido como vector. Entonces, ¿qué implica ahora cuando hacemos el mapeo? Vimos el generic, ahora vemos que A nuevamente y B tienen el mismo nombre, y el bit de entrada, el carreo de entrada no lo queremos usar, entonces queremos que valga 0. Y para eso lo tenemos que escribir
con doble corchete, porque doble comillas, porque las comillas dobles indican que se trata de Standard Logic Vector, mientras que las comillas simples indican Standard Logic. Si bien es un solo elemento, pero lo estamos tratando como vector, entonces tenemos que poner comillas dobles. Esto es una novedad, no lo habíamos visto hasta ahora. Bueno, la salida suma, o la voy a llamar suma, y el carry de salida lo voy a llamar CO, o sea, lo voy a mapear a CO. Ahora vamos a instanciar el componente que es el display. Acá fíjense la novedad, no tenemos generic map. Recuerden que generic map había dicho que no siempre se necesitaba, porque si en la descripción que está del componente que estamos instanciando no teníamos generic, en que tenemos por directamente, entonces no necesitamos usarlo en el instanciado. Tenemos directamente el port. Teníamos 4 entradas de datos y acá van a ser 2. Entonces a A le corresponde a B le corresponde B, a C le va a corresponder la salida del comparador y a D le va a corresponder la suma BCD. Eso como entrada, y como salida a los display lo llamé de la misma manera, o sea, a los 4 dígitos del display, de un lado y del otro. Bien, esto en cuanto a instanciado. Ahora tenemos que ver cómo resolver el resto del circuito. O sea, recordemos un poco, nosotros teníamos que seleccionar en este multiplexor cuál era mayor, si A o B, y en este otro multiplexor seleccionar según el modo o el mayor entre A y B o la suma entre A y B para mostrar en el display, pero en distintos dígitos. Esa es la parte que vamos a ver ahora. Entonces, la salida del comparador, acá vamos a ver, va a ser A sub I cuando, y fíjense, acá hay otra novedad, cuando se cumplan simultáneamente dos condiciones, o sea, que mayor sea igual a 1 y que el modo también sea igual a 1. Entonces vamos al circuito y vemos que vamos a tener acá a la salida, para ir al display, a este dígito del display, A, por ejemplo, cuando A es mayor que 1, o sea que en este multiplexor teníamos un 1 para seleccionar esta entrada, y el modo también es igual a 1. En este segundo multiplexor también tenemos un 1, estamos seleccionando la salida del multiplexor anterior. Esa doble condición está acá, mayor igual a 1 y modo igual a 1, no es necesario ponerla entre paréntesis. Puede ser que para uno quede más claro entre paréntesis, pero como no es necesario no los puse, así recuerdan que se los pueden obviarlos. Else, entonces si A no es mayor que B, entonces pregunto si B, le voy a asignar B cuando menor sea igual a 1 y el modo sea igual a 1. Entonces el valor de verdad de esta expresión, si es verdadero, se asigna B. Podría haber dicho si mayor es igual a 0, ¿no? Y modo igual a 1. Else, o sea, si no se dan ninguna de las condiciones porque el modo no es 1, porque A va a ser mayor o igual a B, directamente le doy el código que corresponde al apagado del display para que no muestre nada, estén todos los segmentos apagados. O sea, este va a ser, este número corresponde al renglón 10 de la tabla que habíamos visto y cuyo código interno significaba el apagado del dígito. Luego está esta señal auxiliar BCD, que me va a indicar con un 1 cuando la suma
es mayor que 9. O sea, cuando el sumador de magnitudes que tenía indicó que, por ejemplo, está entre 0 y 15. Si bien el resultado puede haber sido correcto para el sumador, en mi caso no es BCD. Entonces tengo que indicarlo de alguna manera. Entonces 1 cuando la suma es mayor que 10 y si no, un 0. Y luego voy a la suma BCD. Entonces yo tengo la suma que me dio el sumador de 4 bits, que puede ser de 0 a 15. Entonces le asigno el valor de suma a suma BCD cuando ese indicador estaba en 0, o sea, el número es menor o igual a 9. Pero además, como estoy pensando que lo voy a mostrar en el display, cuando el modo simultáneamente está en 0, o sea, quiero ver la suma. ¿Ven? Entonces tengo dos condiciones. Vamos al circuito. Entonces aquí le estoy diciendo, con el modo en 0, selecciona la entrada 0 de este multiplexor. Y esa entrada es la señal suma. La suma que ya es BCD. Else. Entonces acá hago una corrección. Si el número entonces está entre 10 y 15, lo que hago, Standard Logic Vector, unsigned suma menos 10, le resto 10 a ese número, por ejemplo 13, le resto 10 y voy a exhibir el 3, que es BCD, y después voy a activar el LED para avisar que en realidad es 13, ¿no? Que hay un dígito más. Pero acá la condición no son dos condiciones, fíjense que son tres. Que el auxiliar BCD esté en 1, que me haya indicado entonces que la suma está entre 0 y 15. Que no haya acarreo, porque el sumador me decía que había acarreo cuando el resultado no era válido de la suma. Entonces, bueno, tiene que ser un número que sea válido, que esté entre 0 y 15, no que sea 31, algo que no cabe en 4 bits y se activaba el bit de carry, ¿no? Que no haya habido acarreo y que el modo esté en modo suma, entonces esté en 0. O sea que yo puedo ir poniendo varias condiciones. Else, le mando el código de apagado. Fíjense que todas estas que vimos son señales, asignaciones a señales, no tienen efecto en las salidas. Acá en cambio en esta asignación estamos activando la salida, no BCD, que era, después la voy a indicar en el LED rojo. Le pongo un 1 cuando entonces la suma es mayor que 9. ¿Y cómo activo las demás salidas que no están en estos procesos implícitos? Bueno, eso directamente es aquí, cuando mapeo el componente display. Podemos ver el tools en Nellis Viewer RTL. Entonces acá tenemos un componente instanciado de comparador de magnitudes, el sumador de magnitudes. Bueno, por supuesto vemos los por de entrada y vemos el display de 4 dígitos de 7 segmentos como salida, nuestros multiplexores y detalles, el bit que va a activar el LED. Y bueno, acá sí hay detalles internos, ¿no? No es un esquema simplificado como el que yo había hecho. Cuando uno entonces compila esta descripción que tiene instanciados componentes, se compilan simultáneamente los componentes instanciados y el package. Es importante entonces saber primero
haber hecho la compilación por separado de cada componente y estar segura que es correcta antes de instanciarlo. Bueno, vemos que los warnings no tienen que ver con la descripción. Entonces en el próximo video vamos a ver algo sobre la plaqueta, siempre con respecto a los manuales, y después otro video más vamos a ver cómo se configura el hardware en la plaqueta. Muchas gracias, los espero en el próximo video.